Bueno, estamos estudiando los tumores óseos, benignos, malignos, las lesiones pseudotumorales, y es importante mencionar que en realidad los tumores óseos o que afectan el tejido musculoesquelético con mayor frecuencia, en realidad no son los óseos primarios, sino que derivan generalmente de otros tejidos, como por ejemplo metástasis de otros órganos, mieloma, leucemia y otro tipo de enfermedades que afecta la médula ósea como enfermedades hematopoyéticas. Así que lo que vamos a ver hoy son estas tres entidades que son las tres más frecuentes que vamos a encontrar a nivel óseo, que son las metástasis, el mieloma múltiple y la leucemia, y vamos a hacer hincapié en la leucemia aguda, ya que es la más frecuente encontrada que afecte el sistema musculoesquelético. Entonces, en primer lugar, las metástasis se desarrollan y aparecen a nivel óseo principalmente por invasión a través del sistema vascular, el sistema linfático, o también a través del crecimiento invasor directo, es decir, por contacto directo, extensión directa desde el tumor primario, o desde una localización secundaria, que puede ser principalmente vía hemática, pero también pueden ser por otras vías. Los más frecuentes y que más debemos tener en cuenta cuando vemos lesiones múltiples óseas son en la mujer el cáncer de mama, en el hombre el cáncer de próstata, y además tener en cuenta cáncer de pulmón, cáncer renal, cáncer de tiroides, hepatocarcinoma y otros. Pero principalmente los más importantes que vamos a mencionar hoy es cáncer de mama, cáncer de próstata, cáncer de pulmón y renal. Estos son ejemplos de lesiones metastásicas del cáncer de mama. Tanto cáncer de mama como cáncer de próstata presenta lesiones típicamente que son osteoblásticas. Osteoblásticas significa que son generadoras de hueso y por lo tanto son más radiodensas o radioopacas, ¿sí? Son más radioopacas, y una de las zonas más frecuentemente afectadas es el esqueleto axial. La columna vertebral es una de las más frecuentemente afectadas. También pueden ser costillas, esternón, pelvis, etc. Quiero mostrar estas imágenes porque son muy características. Tenemos a la izquierda tomografía computada con reconstrucción coronal, en la cual vemos una amplia infiltración con lesiones osteoblásticas a nivel de toda la columna. En la imagen del medio tenemos un corte sagital donde se observa lesiones que cambian la intensidad en la resonancia magnética de los cuerpos vertebrales, ¿sí? Entonces vemos a nivel, por ejemplo, C4, el cambio de la intensidad de señal de la médula ósea, y esto pasa tanto en T1 como en T2. Este es un T1, lo reconocemos porque la grasa en el T1 se ve hiperintensa, pero el líquido cefalorraquídeo que rodea acá la médula espinal se ve hipointensa. Y normalmente la médula ósea a nivel de las vértebras, de los cuerpos vertebrales, tienen grasa en los adultos, debido a que es médula ósea grasa. Por lo tanto, debe estar hiperintenso, tanto en T1 como en T2, que en ambos brilla lo que es la parte de la grasa, y las metástasis muestran cambios de intensidad, y se ven todos estos cuerpos vertebrales que se ven hipointensos, están afectados por metástasis óseas, en este caso de un cáncer de mama. Y acá a la derecha tenemos otro ejemplo donde, si bien no es tan frecuente, pero también hay pueden haber lesiones osteolíticas. ¿Qué es lo que más nos va a ayudar a determinar qué son metástasis? Bueno, primero, su presentación múltiple, principalmente esqueleto axial,
y mayormente lo que es mama y próstata son osteoblásticas. Acá tenemos también cáncer de próstata y si se fijan las lesiones son muy similares, así que realmente conocer el sexo y la edad del paciente, además de sus antecedentes, es lo que más nos lleva al diagnóstico. Y también vemos tomografía, reconstrucción sagital, con múltiples lesiones osteoblásticas a lo largo de toda la columna, y acá también se ve en el esternón. Cambio de señal de la médula ósea a hipointensa a nivel de L5, y en la radiografía también se ven múltiples lesiones medulares osteoblásticas, tanto en la pelvis como en el fémur. Y no nos olvidemos que el centellograma óseo es un gran delator de lo que es las metástasis óseas, así que es sumamente útil para, debido a su alta sensibilidad y a que puede escanear todo el cuerpo para ver la ubicación de las metástasis. Bueno, esta es una metástasis son dos casos donde vemos metástasis de cáncer de riñón. Tanto el cáncer de riñón como el de pulmón también tiene afinidad por hacer metástasis óseas, y las lesiones en estos dos tipos de cáncer suelen ser osteolíticas. Podemos ver que también afecta esqueleto axial, como la columna vertebral, como en este caso de cáncer de riñón. Y a nivel del fémur acá hay otra lesión que es también osteolítica, o más bien radiolúcida. En el caso de la izquierda, en la columna, vemos que además presenta un trazo de fractura. Se asocian las lesiones de por sí, principalmente las osteolíticas, se asocian a fracturas patológicas. Bueno, entonces, voy a mencionar un poco cómo se ve en resonancia magnética la médula ósea, ¿sí? Esto varía según la edad del paciente. En los niños, la médula ósea es principalmente médula ósea roja, y de a poco, empezando por las epífisis, se va reemplazando por médula ósea grasa a medida que va madurando y se va haciendo inactiva. Las partes de médula ósea roja son las partes activas del sistema hematopoyético, y el reemplazo se va haciendo cada vez mayor a medida que aumente la edad, y aproximadamente termina de madurar y tener el aspecto de este T1 de la segunda imagen a los 25 años, donde vemos que toda la médula ósea del paciente adulto se ve hiperintenso, al igual que la grasa que está por debajo de la piel, que la hipodermis, debido a su alto contenido graso. Entonces, acá a la derecha podemos ver en la tercera imagen que esto es también un T1 donde realmente gran parte de la médula ósea fue reemplazada y se ve hipointensa. Y en este caso es un T2 supresión grasa, un STIR, en el cual vemos que al haber supresión grasa, destaca otro tipo de lesiones, como por ejemplo el edema, ¿sí? Y es una forma de detectar la hiperintensidad propia de los líquidos en el T2, sin que veamos la hiperintensidad normal de la médula ósea grasa. Por eso se usa bastante el STIR en músculo esquelético. Las dos secuencias que más se usan en músculo esquelético es el T1 y el STIR. El STIR es un T2, pero con supresión grasa. Así que vemos negra la grasa y podemos destacar otras lesiones viendo el edema. Por ejemplo, este es un edema por traumatismo a nivel del fémur. Bueno, mieloma múltiple. En este caso, vamos a ver una de las afecciones más frecuentes del sistema musculoesquelético, lesiones múltiples, en pacientes adultos mayores. El mieloma múltiple es una neoplasia de células plasmáticas multifocal con producción de proteína monoclonal. Es decir, las células plasmáticas que producen inmunoglobulina desarrollan un crecimiento y divisiones anormales de una única serie clonal y producen abundante IgG y proteína M.
Esta es la malignidad primaria del hueso más común del adulto. Principalmente se da en hombres mayores de 50 años y tienen variadas manifestaciones clínicas e imagenológicas. La clínica principalmente es la de dolor óseo con osteoinfracturas patológicas, astenia, alteraciones analíticas, debido a que en la médula ósea hay muchos plasmocitos, hay menor cantidad de otras líneas precursoras y por tanto puede haber anemia. También en la destrucción ósea se produce hipercalcemia. También está asociado a insuficiencia renal, síndrome de viscosidad y otras alteraciones analíticas. Para hacer el diagnóstico de mieloma múltiple, se realiza biopsia de médula ósea, en la cual lo que se debe observar, acá en el primer criterio que menciona, es infiltración plasmocitaria clonal en médula ósea que sea mayor al 10%, o un plasmocitoma óseo o extramedular demostrado por biopsia, o uno más de los siguientes eventos definitorios de mieloma. Voy a aclarar esto. Mieloma múltiple y plasmocitoma son el mismo tumor, pero la diferencia es que el mieloma múltiple está distribuido ampliamente en todo el organismo, mientras que el plasmocitoma es una región o lesión tumoral única, generalmente ósea, pero también puede tener otros lugares de presentación que también producen esta infiltración plasmocitaria clonal. ¿Sí? Así que la mayor diferencia es que mieloma múltiple tiene una ubicación múltiple y el plasmocitoma es una lesión tumoral única. Bueno, y en la biohemática tenemos hipercalcemia mayor a 11 miligramos por decilitros, insuficiencia renal, anemia con hemoglobina menor a 10 gramos por decilitros, y en las imágenes lesiones óseas. También en otros criterios tienen que ser uno o más de los siguientes biomarcadores de malignidad, que es infiltración plasmocitaria clonal en médula ósea mayor o igual a 60%, el ratio de cadenas livianas libres comprometidas sobre las no comprometidas en suero mayor a 100, o una lesión focal mayor a 5 milímetros en resonancia magnética. En el análisis de orina se puede también observar la cantidad de proteínas monoclonales de IgG que se pueden observar, y en este caso vemos una comparación entre un registro normal de proteínas y un registro patológico con aumento de la proteína M. Bueno, el mieloma múltiple además se lo considera el estadio final de otras patologías que se llama gamapatía monoclonal de importancia incierta, que tiene sus otros criterios diagnósticos. Eso puede avanzar a mieloma múltiple indolente, lo cual puede avanzar a mieloma múltiple. Indolente significa asintomático. Y cada uno tiene sus criterios, ¿sí? Esto lo menciono para que sepan que es un espectro de un mismo diagnóstico, pero llega a ser mieloma múltiple recién cuando en la biopsia de médula ósea hay mayor de un 10% de células plasmáticas anormales y tiene síntomas. Bueno, y ahora en la parte de imágenes. Una de las más características y que no se tienen que olvidar es la de cráneo. Estas son lesiones osteolíticas múltiples a nivel del cráneo, y hay dos típicas que se mencionan como muy indicativas de mieloma múltiple. Una es esta forma en sal y pimienta, y otra que es todavía más frecuente, que son estas lesiones en sacabocados. Bueno, también en la evaluación, cuando hay sospecha de mieloma múltiple, hay que hacer radiografía y o resonancia magnética de muchas regiones. En este caso vemos columna cervical, en la cual se ve el reemplazo de lo que es la médula ósea grasa por un cambio en la intensidad
y también por algunas regiones con edema. A nivel del tórax también podemos ver compromiso costal, como por ejemplo acá, y en otras zonas más, y especialmente acá se ve parte de escápula, cómo tiene compromiso osteolítico múltiple. Así que en general se hacen muchas radiografías para encontrar múltiples lesiones osteolíticas típicas del mieloma múltiple. Otro ejemplo es la columna. La columna se ve muy afectada siempre por lesiones osteolíticas y esto puede llevar a fracturas, aplastamientos de las vértebras, como se ve en esta tomografía computada en la segunda imagen. También la médula ósea grasa es reemplazada y se ve mucho más hipointensa. En la cuarta imagen es una radiografía de perfil en el cual se ve que cuando hay tantas lesiones de las vértebras, se puede hacer una vertebroplastia, que es para estabilizar las vértebras se inyecta un cemento que las estabiliza para evitar que se sigan aplastando. Bueno, en el mieloma múltiple, ahora pronóstico y tratamiento. Actualmente, bueno, es una enfermedad incurable, pero la supervivencia mejoró en los últimos años. Y esto debido a inhibidores de proteasoma que son medicamentos nuevos que han ingresado para el tratamiento de esta enfermedad. Y normalmente se combinan con agentes que antiguamente ya se utilizaban. La respuesta al tratamiento generalmente se evalúa midiendo marcadores séricos y tomando muestras de médula ósea. También se utiliza la recolección de células madres y el autotrasplante de células madres después de una ablación de la médula ósea con quimioterapia, radioterapia, aunque es muy común que ocurran recaídas. Bueno, entonces, lesiones comunes en el mieloma múltiple son principalmente pérdida de la densidad ósea, con alteración de la textura ósea, lesiones en sacabocados, destrucción ósea difusa, lesiones expansivas, masas de tejidos blandos y raramente osteosclerosis. Es decir, que los huesos se pongan más radiopacos. Mientras que si es un tumor único de clonal plasmocitario, se le llama plasmocitoma y generalmente ocupa un hueso. En el 70% de los casos tiene una ubicación esquelética en un solo hueso, como por ejemplo en esta imagen lo vemos un plastocitoma en costilla. Todo esto se hace diagnóstico directamente por biopsia. En el húmero o acá también en la calota. También, y un 30% de presentación extraesquelética. Bueno, pasamos a la leucemia. La más frecuente que presenta alteraciones óseas que ayudan mucho al diagnóstico es la leucemia linfoblástica aguda de los niños y por eso vamos a hacer hincapié en esta. En niños menores de 15 años, la leucemia es el cáncer más frecuente y corresponde aproximadamente al 35 a 40% de todos los cánceres a esta edad. Así que esto nos habla de la epidemiología y cuándo tenemos que tenerla en cuenta como diagnóstico diferencial. El diagnóstico se debe sospechar en todo niño con anemia no asociada a sangrado, cuadro febril asociado o no con palidez, visceromegalias, hemograma con anemia y o neutropenia, a veces leucocitosis, dolor óseo no asociado a traumatismo, hemograma con citopenia. Como hay en la leucemia, lo que hay es proliferación de las series plásticas de la hematopoiesis. Por lo tanto, en sangre y en médula ósea se van a ver muchas serie blanca con núcleos grandes e inmaduros. Y esto a su vez hace que en la médula ósea haya menos cantidad de eritrocitos, menos producción de glóbulos blancos sanos